Bienvenidos a Contador en Proceso. Hoy vamos a desglosar un tema que de verdad nos toca a casi todos, las transferencias de dinero entre familia. Y es que, ¿quién no lo ha hecho? El problema es que ese simple acto de generosidad podría, sin darnos cuenta, meternos en un lío con el fisco. Vamos a ver exactamente por qué. La pregunta es súper directa. A ver, ¿ese dinero que se manda para ayudar con un gasto, para un regalo de cumpleaños o simplemente como un apoyo, de verdad podría terminar siendo una trampa fiscal? Y la respuesta corta, para que nos vayamos preparando, es que sí. Sí, si no conocemos las reglas del juego. Y aquí es donde empieza todo el asunto. Existe esta creencia general de que el dinero que se mueve entre familiares es invisible para la autoridad, que no tiene implicaciones. Pero esta cita lo deja clarísimo. Para el Servicio de Administración Tributaria, para el SAT, la historia puede ser completamente diferente. Muy bien, vamos a profundizar en esto. Para entender cómo podemos protegernos, primero hay que ponernos en los zapatos de la autoridad fiscal. ¿Cómo le hace el SAT para distinguir entre lo que es un simple regalo y lo que considera un ingreso por el que se debieron pagar impuestos? El concepto técnico, la palabra clave aquí es donación. Según la ley, si se entrega dinero o cualquier tipo de bien sin recibir absolutamente nada a cambio, eso es una donación. Suena bastante simple, ¿verdad? Pero este es el término que da inicio a todas las reglas fiscales que vamos a explorar. Entonces, el punto crucial, el verdadero riesgo, es este. Cuando el SAT ve en una cuenta bancaria un depósito o una transferencia de una cantidad importante y no hay una justificación clara, su suposición automática, por defecto, es que se trata de un ingreso por el cual no se pagaron impuestos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahora, aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque resulta que el SAT no trata a todos los familiares de la misma manera. Las reglas cambian, y cambian bastante, dependiendo del parentesco. Créanme, no es para nada lo mismo transferirle dinero a un cónyuge que a un primo. Y aquí tenemos una de las distinciones más importantes y que a muchos se les pasa. Si existe un matrimonio legalmente registrado, las transferencias entre esposos están totalmente exentas del impuesto sobre la renta. No importa el monto, pero ojo aquí, para quienes viven en unión libre, esta protección fiscal simplemente no existe y el SAT podría considerar ese dinero como un ingreso gravable. Entonces, para poner orden, el SAT básicamente divide a la familia en tres grandes grupos. El primero, los descendientes y ascendientes en línea recta, o sea, de padres a hijos, de hijos a padres, abuelos a nietos, etc. Aquí las donaciones están exentas. Luego, como ya vimos, los cónyuges, también exentos. Pero es en el tercer grupo, el de los familiares colaterales, donde las cosas se complican un poquito. Y para ese tercer grupo, que incluye a hermanos, tíos, sobrinos o primos, existe un límite anual que es fundamental conocer. Ese límite es de 120,000 pesos mexicanos. Esto es vital entenderlo bien. Si a lo largo de un año se le transfiere a un hermano, por ejemplo, un total de 100,000 pesos, no hay problema. Pero si la suma de las transferencias da, digamos, 150,000, entonces sobre el excedente, sobre esos 30,000 pesos, sí se tiene que pagar ISR. Sabiendo todo esto, la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo demuestro que este dinero fue un regalo y no un ingreso que escondí? La respuesta es sencilla pero poderosa, la documentación. Ese es nuestro escudo protector ante la autoridad. El plan de acción es bastante claro y se resume en 3 pasos súper lógicos. Primero, hay que tener cómo probar la relación familiar, con documentos oficiales como actas de nacimiento o de matrimonio. Segundo, al hacer la transferencia, hay que poner un concepto claro, algo como donación para gastos o apoyo familiar. Y tercero, si el monto ya es considerable, lo más inteligente es formalizarlo con un contrato de donación. Bueno, ahora llegamos a la parte que, de verdad, la mayoría de la gente ignora, y es la que puede traer las consecuencias más serias. Hay una cifra mágica, un umbral, que cuando se cruza, activa una obligación que no podemos eludir. La pregunta es clave y muy específica. ¿Qué pasa si la suma de todos los regalos, de todos los donativos que una persona recibe en un solo año fiscal supera esta cantidad? La cifra es 600,000 pesos. Es muy importante tener este número grabado en la mente,
porque en el momento en que se supera, se activa una obligación fiscal muy, muy específica. Y aquí está la regla de oro. Si el total de donativos recibidos en un año, no importa si vienen de una o de varias personas, supera los 600,000 pesos, existe la obligación de informárselo al SAT en la declaración anual. Y no es una opción, es un mandato. Aquí está la confusión más común. Mucha gente piensa, oye, pero si el donativo de mi papá está exento, ¿para qué lo informo? ¿No tengo que hacer nada? Error. Una cosa es que ese dinero esté exento de pago de impuestos, y otra muy diferente es la obligación de informar al SAT que se recibió. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Y qué pasa si no se informa? Bueno, las consecuencias pueden ser bastante serias. El SAT puede iniciar una auditoría, puede imponer multas y aplicar sanciones que al final del día resultan muchísimo más costosas que haber hecho la declaración correctamente desde el principio. Para resumir y que no se nos olvide, aquí están los puntos esenciales. Para cónyuges casados legalmente, exención total, sin límite. Para padres e hijos, también es exento, pero la clave es siempre documentar. Para hermanos y otros familiares colaterales, hay un límite de 120,000 pesos al año. Y la regla de oro: si el total de donativos recibidos en un año supera los 600,000 pesos, hay que declararlo sí o sí. Al final, la idea no es asustar, sino todo lo contrario, es proteger el patrimonio familiar. Con la documentación y la información correcta, las transferencias entre familiares no tienen por qué ser un dolor de cabeza. La pregunta que nos queda en el aire es, con esta información en mano, ¿están las finanzas de la familia verdaderamente blindadas?